¿Cómo están, queridos hermanos? Bendiciones. Bienvenidos de vuelta al canal cristiano Un Cambio de Época. Bueno, en esta oportunidad vamos a compartir algo interesantísimo, por lo menos en mi opinión, y algo curioso a la vez, porque tiene que ver con los tiempos que estamos viviendo hoy. Tiempos acelerados, tiempos donde todo el mundo hace cosas vertiginosamente, donde la ciencia está aumentando a pasos agigantados, donde la tecnología, el mover de la gente, la actitud de la gente, la maldad y un montón de cosas que ustedes bien saben porque estamos siendo protagonistas de este tiempo. Y sin lugar a dudas se cumple lo que dice Daniel, capítulo 12, versos 4, en donde dice de que la gente correría de aquí para allá y a la vez la ciencia, a causa de ese movimiento, a causa de esa actitud de las personas, de las sociedades que quieren vivir sin Dios, la ciencia va a aumentar. Y la ciencia ha servido para muchas cosas. Es como siempre decimos, las cosas de la ciencia pueden servir para el bien o para el mal. Las tecnologías de igual manera, el internet, las redes sociales, todo lo que tenemos a nuestro alcance, el mismo canal de YouTube, la misma transmisión que estamos haciendo ahora, este contenido, se puede usar para bien o para mal. En nuestro caso lo usamos para bien, para compartir el evangelio, para compartir formación, para compartir conocimiento, para que todos como cristianos nos vayamos aprendiendo, para que estemos mejor preparados para cuando el Señor venga por su iglesia. Y eso es muy bueno para nuestras vidas. Y por tal motivo, justamente en esta hora quería compartirles esto. Y es que ha salido hace poco, en realidad no hace poco, hace ya varios años, se habla mucho de la inteligencia artificial. Es una inteligencia que justamente la ha creado el hombre. Y la ha creado el hombre con el fin de que pueda suplantar la conciencia, que pueda suplantar al hombre mismo. Y esta inteligencia artificial es curioso porque hace poco salió una que se llama ChatGPT. ChatGPT es un chat, o sea, un robot que habla con uno y que uno puede hacerles preguntas y a la vez responder. Es un ida y vuelta, por eso es un chat. Soy un modelo de lenguaje entrenado por OpenAI. Mi función es responder preguntas y ayudar a la gente con sus consultas, lo más precisamente y claramente posible. Estoy programado para responder preguntas sobre una amplia variedad de temas, pero mi conocimiento se limita a lo que se me ha enseñado a través de mis entrenamientos. No tengo acceso a Internet, por lo que no puedo buscar información adicional más allá de lo que ya sé. ¿En qué puedo ayudarte? En el cual uno pregunta y la inteligencia responde. Y me pareció interesante preguntarle algunas determinadas cosas que tienen que ver con los tiempos que estamos viviendo, en temas, por supuesto, bíblicos. ¿Qué dice, qué piensa la inteligencia artificial? Que en definitiva es, ¿qué piensa el sistema? Este sistema antidios, este sistema antidios, antidiabólico y perverso. Y quería preguntarle para ver qué piensa con respecto a los tiempos finales, que si Jesucristo va a regresar a la tierra, cuándo lo iba a hacer, qué piensa del anticristo, qué piensa de los tiempos finales, si las señales que se están dando son una clara evidencia de que estamos en ese tiempo del fin. Y en fin, quería compartirles con ustedes justamente esto porque creí que a ustedes les podía interesar. Y a la vez es una forma también de entender de cómo el sistema se mueve, cómo piensa, con qué piensan las personas al respecto. Y es una forma también de entender un poco también a los falsos maestros y a los falsos predicadores y a los falsos profetas, en los cuales permanentemente vienen diciendo y vienen poniendo fecha a los eventos finales, cuando la Biblia no dice ninguna fecha, ningún día, dice ni el día ni la hora, ni los ángeles lo saben, solo el Señor sabe el día y la hora en el cual Jesucristo vendrá por su iglesia. Entonces todo esto lo vamos a ver a continuación. Y espero que les sea de utilidad y de bendición. Bueno, como ustedes verán, este es el famoso ChatGPT. ChatGPT, nosotros les hicimos una serie de preguntas. Y una de las preguntas que les hicimos es ¿cuándo es el fin del mundo? Es una pregunta un poco ambiciosa porque evidentemente es una pregunta que no muchos pueden contestar. Y ChatGPT responde de esta manera. Dice, no hay una fecha específica para el fin del mundo. Y es interesante. Estamos bien, ya empezamos bien con esta inteligencia. No da ninguna predicción al respecto. Dice, las predicciones apocalípticas y las teorías del fin del mundo han existido durante siglos, pero ninguna ha sido comprobada. Otra cosa interesante que arroja esta inteligencia artificial. No da fecha y tampoco se ambiciona y se aventura a prediccionar cuándo será este momento. Que la Biblia habla muy claro al respecto, por cierto. Dice, es importante recordar que muchas de estas predicciones y teorías no tienen base científica sólida y a menudo se basan en creencias religiosas o supersticiones. Además, es difícil predecir eventos futuros en general,
y aún más difícil predecir un evento tan complejo y global como el fin del mundo. Y vaya que lo es. En lugar de preocuparse por el fin del mundo, y acá es interesante porque como que me da un consejo esta inteligencia artificial, dice es mejor enfocarse en cómo podemos mejorar el mundo en que vivimos y hacer nuestra parte para crear un futuro mejor y más sostenible para nosotros y para las generaciones futuras. Increíble cómo esta inteligencia artificial, ChatGPT, de alguna manera concluye dándome un consejo, diciéndome que no me meta en estas cosas, que no es importante saber, ni teorizar, ni suponer cuestiones que tienen que ver con el fin del mundo. Me hace como desenfocarme del tema y me hace enfocarme en lo primordial, que es no preocuparme por eso, pero sí enfocarme en mejorar como persona, mejorar en mi forma de vivir, y que de alguna manera también la Biblia habla respecto a eso. Por eso es importante que podamos entender que la Biblia es completa y nos habla de todas las cuestiones que tienen que ver con los valores, con la moralidad, con la ética, con la forma de vivir como ciudadanos. Nos habla también de estas cuestiones que tienen que ver con el fin de los tiempos, con las señales que estamos viviendo. En fin, es impresionante porque todo el Señor lo ha dejado en su palabra. Y me aventuro a preguntarle otra cosa más y le pongo, ¿las señales de estos tiempos definen el fin de los tiempos? Porque claro, le estoy diciendo, bueno, si hay señales en las cosas que están pasando, de hecho, este sistema lo debe saber por todas las noticias mundiales de las cuales hablan los periódicos del mundo, terremotos, guerras, rumores de guerras. Le digo, ¿las señales de estos tiempos definen el fin de los tiempos? Y me dice, las señales de los tiempos son interpretaciones de eventos y condiciones sociales que a algunas personas ven como evidencia del fin de los tiempos. Si esas personas somos nosotros, los cristianos, porque no es que es una teoría, no es una convicción solamente y puramente nuestra, sino es una convicción porque la palabra de Dios lo dice, porque son las señales de los cuales el mismo Señor Jesucristo en Mateo 24 habla al respecto. Sin embargo, dice, estas interpretaciones son subjetivas y dependen de la perspectiva de quien las interpreta. En general, dice, es importante tener cuidado al interpretar los eventos actuales como señales definitivas del fin de los tiempos. Muchos de los problemas y desafíos que enfrentamos en el mundo hoy en día, como por ejemplo el cambio climático y la inestabilidad política, son el resultado de factores complejos y multifacéticos, y no se pueden reducir a una sola causa o interpretación. Interesante, ¿no? De alguna manera, la inteligencia, el sistema, esta tecnología está admitiendo que hay cosas que son muy complejas y está diciendo y está admitiendo que la corrupción, la maldad, las cuestiones climáticas, las cuestiones que tienen que ver con la tierra misma, son difíciles de entender por qué pasan esas cosas, pero los reduce a la humanidad, no los reduce a algo externo. Dice, y en lugar de enfocarse en interpretaciones apocalípticas, y vuelve a aconsejarme, dice, es más importante trabajar juntos para abordar estos desafíos, encontrar soluciones sostenibles y justas. Y esto es lo que venimos hablando hace mucho, que es realmente tenemos que encontrar soluciones justas y sostenibles para abordar los desafíos que tenemos como ciudadanos, o tenemos que enfocarnos como cristianos, y hablo también como ciudadano, enfocarnos para prepararnos como cristianos, porque entendemos y sabemos que el Señor viene pronto por su iglesia. Es interesante porque el hecho de prepararse, el hecho de enfocarse en lo que dice el Señor en su palabra, también te hace ser un buen ciudadano, también te hace hacer las cosas correctamente, porque te da un motivo de conciencia, porque te da una moralidad, una ética en cuanto a moverte, cómo moverte como sociedad, como familia, como individuo, en el trabajo, en la iglesia, en donde quiera que vayamos. Pero eso no hace que se sostenga en el tiempo y que podamos solucionar lo que ya esté preparado para el mundo. Porque si entendemos las profecías, sabemos que las profecías se tienen que cumplir, porque ese justamente es parte del plan de Dios para la iglesia, para nuestra redención, para que nosotros tengamos ese premio tan anhelado de estar con Él en el cielo. Entonces, mi pregunta es, ¿realmente tenemos que hacerle caso a la inteligencia artificial en desenfocarnos de lo que Dios dice en su palabra? Es interesante, ¿no? Y le vuelvo a preguntar y le digo, si nos basamos en la Biblia, y le pregunto de vuelta a esta tecnología, ¿estarías de acuerdo que estamos muy cerca de la venida de Jesucristo?
Claro, porque me estás diciendo realmente que hay problemas y desafíos que enfrentamos y que debemos enfrentar como individuos y como sociedad. Le digo, basado en todo lo que me dijiste, ¿estás de acuerdo? Y basado en la Biblia, de que realmente estamos muy cerca de la venida de Jesucristo. Y me dice, como modelo de lenguaje no tengo creencias religiosas ni opiniones personales. Sin embargo, y acá es lo interesante, que a mí me pareció como admitir de alguna manera que no tiene una respuesta personal, sino que tiene que basarse en lo que dice la palabra de Dios. Dice, en cuanto a la pregunta que planteas, dice, es importante tener en cuenta que las interpretaciones de la Biblia y su relación con los eventos actuales son subjetivas y varían según las diferentes perspectivas religiosas e interpretativas. Hay muchas interpretaciones diferentes de los textos bíblicos y su relación con el fin de los tiempos y la venida de Jesucristo. Algunas personas pueden creer que estamos cerca de la venida de Jesucristo, mientras que otras pueden tener diferentes opiniones. En eso estamos de acuerdo. Si bien somos cristianos, y la mayoría que se llama cristiano, creemos que entiende de que es cristiano y que acude a su palabra, hay muchos que difieren y que no piensan lo mismo. Entonces, dice, es importante recordar que el enfoque principal de la Biblia es enseñar valores y principios para vivir una vida significativa y ética, y no necesariamente predecir eventos futuros. ¿Cómo? Es interesante porque nos lleva, es lo que quiero reflejar en este video justamente. Es como que la inteligencia artificial nos está llevando a desenfocarnos de lo que verdaderamente la palabra de Dios nos quiere enseñar en este tiempo. De ser entendidos en los tiempos, de tener conocimiento de lo que pasa hoy, de ser un valiente, de saber de que tenemos que predicar a Cristo, de sabemos que tenemos que santificarnos cada día más, que sabemos que tenemos que dejar de ser tibios para ser calientes, para que el Señor no nos vomite de adentro de su cuerpo, que sabemos que tenemos que santificarnos cada día más, creer en su palabra y en sus predicciones y en las profecías que están escritas en este libro, porque son santas y porque está establecido de la manera que está establecido, porque hay un plan para la iglesia. Y esta inteligencia nos viene a decir que no hay que enfocarse en eso, que hay que vivir una vida normal, una vida justa, una vida cómoda, tranquila, sin molestar a nadie, enfocándonos en ser buenos ciudadanos. Me hace acordar mucho a la China que vemos hoy, ¿no? Mientras son vigilados permanentemente por cámaras inteligentes de reconocimiento facial capaces de establecer una identidad en tiempo real, ahora los chinos son calificados. 778 sobre 950, 548 no tan bueno, 748 es una buena calificación. Por el momento se trata de una calificación bancaria que certifica el buen manejo de las cuentas y que aquí todo el mundo conoce. Me parece bien ser calificado. Es necesario que haya reglas en una sociedad. Estas calificaciones nos obligan a comportarnos bien. Puede asustar, pero en China es así. Estamos acostumbrados. De todas formas, no tenemos opción. Me preocupa porque considero que mucha gente perderá sus libertades individuales tal como yo. Todos viviremos con restricciones. Todo ordenado, todo tranquilo, la gente sumisa, esclavizada mediante un sistema en el cual nadie se queja, nadie hace nada. Todos viven conforme a las leyes de ese país, pero no hay libertad de expresión, y donde hay más esclavitud de pensamiento que otra cosa. ¿Y en dónde está la libertad que tenemos como ciudadanos y como cristianos para poder entender y para poder valorizar lo que dice la palabra de Dios? Y esto nos viene a decir, es importante recordar que el enfoque principal de la Biblia es enseñar valores y principios para vivir una vida significativa y ética, y no necesariamente predecir eventos futuros. En lugar de enfocarse en interpretaciones, dice, apocalípticas, es importante enfocarse en vivir de acuerdo con los valores y enseñanzas de la Biblia y trabajar para hacer del mundo un lugar mejor. No sé si ustedes se dan cuenta, ¿no?, de cómo realmente quieren desestimar lo que el Señor dice en su palabra, de cómo quiere el sistema, más allá de lo que dice esta inteligencia artificial, que por cierto es el pensamiento de muchas personas que no tienen al Señor en el corazón, ¿no? Y nos quieren hacer creer de que no tenemos que creer las profecías de la palabra de Dios. Nos quieren hacer creer y a la vez convencer de que amemos este mundo, de que amemos el sistema, de que amemos este sistema antidios, de que amemos la tierra, que amemos todo lo que vemos, con el fin de olvidarnos del Señor. Y eso me lleva a preguntarme un montón de cosas. Cuando el Señor mismo dijo en su palabra, no améis a este mundo y las cosas que hay en el mundo, sino más bien enfoquémonos en el reino de Dios y su justicia.
Es interesante. Por eso hay que ser un entendido en este tiempo. Un tiempo peligroso. No tenemos que enamorarnos de este mundo. Sí tenemos que hacer las cosas, por supuesto, correctamente. Vivir de acuerdo a los principios y valores establecidos por su palabra. Pero no debemos amar al mundo, debemos amar a las personas y predicar su palabra. Predicar acerca del pecado, predicar acerca de las cosas que realmente se ven, que son atroces y perversas. Esa es la manera para que el corazón del hombre se vuelva a Dios. Dice, y le pregunto, y claro, le vuelvo a preguntar, entonces, le digo, ¿el anticristo hará de un mundo mejor? Y mire lo que me pone, dice, no, de acuerdo con la mayoría de las interpretaciones de la profecía bíblica, el papel del anticristo es precisamente lo opuesto al de hacer del mundo un lugar mejor. Según estas interpretaciones, el anticristo es un líder engañoso y malvado que se opone a Dios y busca controlar y dominar el mundo. Interesante. En lugar de hacer del mundo un lugar mejor, el anticristo es visto como un destructor que engaña a la gente con promesas vacías de poder y riqueza, pero en que en realidad su liderazgo conduce a la corrupción y a la destrucción. Es importante recordar que las interpretaciones de las profecías bíblicas varían ampliamente, que no todas las personas interpretan las escrituras de la misma manera. En última instancia, es importante enfocarse en vivir de acuerdo con los valores y enseñanzas de la Biblia y trabajar para hacer del mundo un lugar mejor y más justo. Parece un eslogan, parece una speech en la última parte. Vuelvo de vuelta. Y acá sí está en lo correcto. Habla y da una descripción exacta del anticristo, de cómo con poder y con engaño y con riquezas va a tratar de encauzar al mundo y va a tratar de llevarlos a sus pies. Pero entonces le vuelvo a preguntar y le digo, según la Biblia, el anticristo dará paz y seguridad a la tierra, le pregunto. No hay una única respuesta clara a esta pregunta, ya que las interpretaciones bíblicas, dice, varían ampliamente. Algunas interpretaciones de la Biblia sugieren que el anticristo podría presentarse como un líder pacificador, pero que su verdadero propósito es engañar y oprimir a las personas. Por ejemplo, dice, en 1 de Tesalonicenses, capítulo 5, versos 3, se dice, cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Impresionante, porque eso es lo que venimos hablando durante todas las preguntas y respuestas que me ha dado esta inteligencia. Justamente, estamos viendo cómo de alguna manera se está reivindicando en cuanto a las respuestas, porque está entendiendo que las respuestas y las preguntas que le hago tienen que ver con los tiempos del fin, y me hace ver que realmente está llevando la inteligencia a entender que la Biblia tiene lógica y tiene sentido. Entonces por eso me dice, no es tan fácil interpretar esto, porque es cierto, dice, en 1 de Tesalonicenses 5.3 dice, cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Y eso es justamente y precisamente lo que el anticristo está haciendo hoy, porque dice en las cartas que Pablo le escribió a Timoteo, hay un espíritu, hay un sentir, hay algo que el anticristo ya ha manifestado, ese espíritu del anticristo, ese sentir, ese accionar, ya está en las personas. Por eso vemos que los gobiernos corruptos están cayendo, por eso vemos que las élites y los liderazgos cada vez más se corrompen, tienen guerras entre ellos, cada vez más no saben qué hacer con las naciones. La economía, las sociedades, la corrupción está realmente al borde de un colapso mundial, y todos sabemos que la Biblia habla de ese colapso, de que los poderosos, todas las economías, la economía, la religión, las sociedades mismas van a caer y van a fracasar, y es ahí cuando el anticristo va a resurgir y va a tomar control de todo eso. Ahora bien, el mismo sistema, la misma inteligencia artificial me está diciendo que el anticristo es engañador, que no es pacificador, sino todo lo contrario, que va a traer destrucción, que va a engañar, que va a tener mucho poder, que de esa manera va a corromper a las personas. Pero también me está diciendo que la Biblia dice de que cuando digan paz y seguridad, entonces podemos ver de que en un momento de este tiempo va a haber una paz y seguridad. Ahora mi pregunta es, como cristianos, ¿vamos a estar atentos a esa paz y seguridad? ¿Vamos a estar atentos a cuando eso empiece a ocurrir? Y para que no seamos engañados como pueblo cristiano, para que ese tiempo no nos agarre desprevenidos.
porque sabemos que el Señor viene por su iglesia, porque sabemos que el arrebatamiento se puede dar en un momento u otro, se puede dar, ya sea antes que el anticristo resurja, ya sea durante o después. Eso lo dejo a tu criterio y a tu perspectiva de lo que tú conoces de la palabra de Dios. Pero sabemos que el Señor viene, que viene a buscar a su iglesia antes de su venida gloriosa. Entonces dice, esta interpretación sugiere, dice la inteligencia, que el anticristo puede presentarse como un líder pacificador, que trae paz y seguridad, pero que en realidad su liderazgo lleva a la destrucción y a la opresión. Impresionante. Es importante tener en cuenta que las interpretaciones bíblicas, me vuelvo a decir, varían y que no hay una única respuesta. En definitiva, dice, en última instancia es importante enfocarse en vivir de acuerdo con los valores y enseñanzas de la Biblia y trabajar para hacer del mundo un lugar mejor y más justo. Parece una propaganda, ¿no? Pero bueno, es interesantísimo, queridos hermanos. Muy interesante todas las preguntas y respuestas que hemos de alguna manera interactuado y a la vez con un poco de curiosidad para ver qué decía esta inteligencia que está en boca de todos hoy. Y bueno, justamente este video es para que vos como cristiano pienses en lo que estamos viviendo, pienses en esto que es interesante y a la vez te lleva a reflexionar y a decir, che, porque claro, vivimos en esta vorágine y no nos damos cuenta que la ciencia está aumentando de una manera extravagante, impresionante, y al punto tal de tener algo mejor que Google, al punto tal de tener a una inteligencia en la cual vos les haces preguntas y ya te responde como si fuera un ser humano. Y eso no es más que motivo de gozo, queridos hermanos. Y eso habla que estamos muy muy cerca. Por eso te animo a que leas las escrituras, que busques del Señor cada día, en intimidad, en su palabra y en oración por sobre todas las cosas. Te mando un abrazo grande y espero que este video te haya sido de bendición y te sirva para entender un poquito más. Al menos esa es nuestra motivación, influenciarte para bien. Te mando un abrazo grande y un fuerte abrazo a la distancia.